toda la gente que sigue los videos. En esta ocasión voy a estar cambiando lo que son unas válvulas para las lavadoras. Por la razón que se van a cambiar es porque las que están ahorita puestas, hay algunas que se les puede cambiar los empaques y vuelven a funcionar. Pero estas ya están en muy mal estado y aquí te voy a enseñar cómo hacerlo. Sígueme para ver cómo las cambio. Entonces vamos a cambiar lo que son las válvulas. Estas, una es para la caliente, si están correctas debería ser la izquierda y la fría debería de ser la derecha. La voy a cambiar por las válvulas nuevas, son el mismo diseño, solamente un poco más modernas. Las vamos a poner y aquí te voy a decir cómo hacerlo. Pues este es el área en la que vamos a estar trabajando y como primer paso yo ya cerré lo que es la válvula principal de agua para asegurarme, o para que tú te asegures más bien, en tu casa cuando estés trabajando tienes que abrir las válvulas que vas a cambiar y ya no tienen agua. Y esta está muy dura, entonces por eso la vamos a cambiar, porque es muy dura. Entonces de esta forma es como la vamos a quitar. Y esta es la forma en la que trabaja. Lo ponemos en la pipa, que las uñas agarren la parte de atrás y ya nada más le vamos dando con la rosca, le vamos dando vueltas para que se vaya saliendo lo que es el anillo de compresión. Pues sí funcionaron. Ahí quedó.